El hombre demonio. Incluso en la oscuridad parecían permanecer fenómenos a medio tono, desfilando diáfanos hasta que se difuminaban en el amanecer. Con los ojos abiertos o cerrados, la lámpara encendida o no, sentía que amenazaban con atravesar el umbral y manifestarse al otro lado del sueño. Sus rostros comenzaban a oscurecer el aire y luego a disolverse. La luz en su cuarto se moldeó momentáneamente, formando fantásticas extremidades que entraban y salían del reflejo brillante de sus gafas. Una ráfaga de aire se hizo más espesa y fétida y rozó ligeramente su mejilla. Por la mañana salió pálido de su casa, otra noche que le había sido arrebatada por amos desfigurados. Un poco más de sí mismo, se escapaba hacia el negro espejo de los sueños. Al principio recuperaba parte de las pérdidas de la noche anterior, pero cada vez recuperaba menos de la vida que poseía. La presencia de ellos estaba ahora con él. Una niebla invisible le rodeaba y distorsionaba sus sentidos. Las calles que recorría parecían inclinarse bajo sus pies. Una escena en la distancia se retorcía perdiendo toda apariencia terrenal y sugiriendo las remotas latitudes de una pesadilla. Unas voces le susurraban desde las profundidades de escaleras y apartados rincones en vestíbulos. En cierta manera, las nubes deshilachadas transportaban un olor a matadero que le perseguía de regreso a la puerta de su hogar y a su sueño. Y en los sueños cayó, deslizándose inútilmente por las calles inclinadas, tropezándose con huecos de escaleras, atrapado en una pared de nubes que se desmoronaba. Luego, los rostros comenzaron a flotar por encima de él, y dedos afilados hurgaban en su carne. Gritó hasta despertarse, pero incluso en la oscuridad tuvo la impresión de que seguían allí. Finalmente le sacaron de su casa y lo lanzaron a las calles, deambulando sin cesar hasta romper el día. Se convirtió en un buscador de multitudes, pero las multitudes se diluían y lo abandonaban. Se convirtió en un buscador de luces, pero las luces se hacían extrañas y lo conducían a lugares desolados. Ahora las luces se reflejaban en la negra y brillante superficie de las calles mojadas. Todas las viviendas en aquel vecindario eran maltrechas vasijas agrietadas, repletas de oscuridad. Todos los árboles estaban totalmente inmóviles. No había ninguna otra alma que lo acompañara, y la luna era una demente. Estaba allí con él, podía sentir su tacto costroso, y aunque no podía verlos, mientras siguiera andando, mientras continuara despierto, lograría no verlos. Pero alguien tiraba de una de sus mangas, un frágil hombrecillo con gafas. Era simplemente un anciano caballero que quería que le indicase el camino por estas sombrías calles. Intercambiar unas cuantas observaciones con este agradecido extraño, alguien ansioso por tener compañía en aquella particular noche. Finalmente, el anciano de suave voz inclinó el sombrero y continuó andando lentamente por la calle. Pero tras avanzar solo unos pasos, se giró y dijo: ¿Le gustan sus sueños de demonio? Y en el sueño cayó, y para siempre. Los maestros de muñecas. El que está sentado, todo confundido, me decía cosas. Por supuesto, su suave y cuidadosamente bordada boca no se movía. Ninguna de sus bocas se movía a menos que yo las moviera. Sin embargo, aún puedo entenderles cuando tienen algo que contarme, lo cual ocurre con bastante frecuencia. Han vivido cosas que nadie creería y están esparcidos por todo mi cuarto. Este en concreto está en el suelo, tumbado sobre su pequeño estómago y con la cabeza apoyada sobre la cruz de sus dos manos y con un pie diminuto echado hacia atrás en el aire.
Aquel está perezosamente tirado sobre un estante vacío, apoyado sobre el codo y con una delgada pierna de fieltro doblada como un triángulo. Están en todos lados, en la chimenea que nunca encendería, en mi sofá más confortable, el cual hacen que parezca gigantesco, incluso debajo de mi cama, muchos, y también dentro de ella. Normalmente ocupo un pequeño taburete en medio de la habitación, y la habitación está siempre muy silenciosa. Si no fuera así, sería difícil escuchar sus voces, que son débiles y ligeramente roncas. ¿Cómo podría esperarse de unas gargantas como las suyas? ¿Quién más los escucharía? ¿Expresaría lo que han vivido? ¿Quién más podría entender sus miedos, por muy mínimos que pudieran parecer en ocasiones? Es por esto, hasta cierto punto, por lo que dependen de mí. Con paciencia escucho las historias y anécdotas de existencias que están más allá de la comprensión de la mayoría. Nunca creo les he dado motivo para seguir que ni la más sutil fluctuación de sus ansiedades, ni el más mínimo matiz de sus preocupaciones no haya sido percibido por mí, ni haya dejado de otorgarle mi más comprensiva consideración. Hablo siempre con ellos sobre mi propia vida. No, es decir, no desde cierto incidente que ocurrió hace algún tiempo. Hasta el día de hoy no he averiguado qué fue lo que me pasó realmente. De forma distraída, comencé a confesarles alguna preocupación trivial. He olvidado por completo de qué se trataba. Y en ese momento, todas sus voces se callaron repentinamente, todas sin excepción, dejando un insufrible vacío de silencio. Con el paso del tiempo, comenzaron a hablarme de nuevo, y todo volvió a ser como antes, pero nunca olvidaré ese período de terrible silencio, al igual que jamás olvidaré la expresión de infinita maldad en sus rostros que me dejaron sin habla desde ese momento. Ellos, por supuesto, continúan hablando sin parar, desde el alféizar y la estantería, desde el suelo y la silla, desde debajo de la cama y dentro de ella. La hacienda espectral. Uno puede estar solo en casa y, sin embargo, no estar solo. Hay tantas habitaciones, tantas galerías y misterios, tantos lugares donde un silencio peculiar resuena con secretos. Todos los objetos y superficies de la casa parecen oscuramente vibrantes, un medio para acercar inquietudes distantes que se sienten, pero no siempre se ven o se escuchan. Candelabros polvorientos levantan un remolino en el aire, las paredes se ondulan, formando relieves de filigrana. Sucios retratos se estremecen dentro de sus marcos dorados, y aunque la luz en la mayor parte de la casa se ha estancado y convertido en una neblina color sepia, sigue siendo una neblina en fermentación, una aura juguetona que envuelve este museo de trémulas antigüedades. Así pues, uno no se puede sentir totalmente a solas en esta casa, y especialmente cuando se trata de un apartado edificio que cuelga en el mismo borde de la tierra y sobrevuela un océano frígido. Por una parte de las ventanas altas hay una vista de la costa desapareciendo en aguas grises y turbulentas. Las ventanas más bajas de la casa se abren a las susurrantes profundidades de un jardín desde hace tiempo descuidado y lleno de maleza que brota en prolíficas marañas. Un extraño sendero atraviesa esta caótica exuberancia y acaba al borde de un denso bosque avivado por un suave pero perpetuo viento. Océano, jardín, bosques, los alrededores poseídos por una turbulencia visible que se hace eco de las invisibles turbulencias en el interior de la propia casa, y cuando la noche enmascara los movimientos de este paisaje, son las estrellas las que se estremecen alrededor de una lívida y palpitante luna. Sin embargo, se puede no creer que haya un intercambio de influencias entre la casa y el mundo a su alrededor, pero sigue habiendo una presencia
que invade cada estancia, como si no existieran paredes que las dividiesen. En el momento en que llega a semejante casa, algo parece moverse al fondo de sus escenarios, una compañía oculta de la que se desconoce su naturaleza. Ninguna paz puede instaurarse en esas habitaciones, a pesar de permanecer solitarias en su propio vacío, abandonadas en sus sueños sin sueños. Durante las mañanas más inocentes y las tardes más despejadas, perdura una especie de agitada sacudida de las apariencias, una torpe o experta fusión con la fachada de los objetos. De noche, una marea de sombras invade la casa, sumergiendo las estancias en una oscuridad que otorga una mayor libertad a estas caprichosas maniobras, y puede que haya una cierta habitación en la mismísima cima de la casa, una habitación donde se pueda sentir hasta qué punto la casa ha penetrado en una hacienda bastante más grande, un paisaje sin límites por arriba ni por abajo, una arquitectura infinita cuyo interior es tan tortuoso y vasto como su exterior. La habitación es larga y amplia e incluye una hilera de puertas dobles de lado a lado de una de las paredes, puertas que conducen a un estrecho balcón desde el que se contempla el océano y directamente arriba el cielo, y cada puerta está hecha con una serie de cristales, abriendo la estancia a las imágenes del amplio mundo allá afuera y permitiendo la menor división posible entre ellos. No hay lámparas que funcionen en este cuarto, así que, sin duda, comparte los estados de luminosidad del día o la noche. Desde el otro lado de las ventanas, si se descubre este lugar cierta tarde nublada, uno puede instalarse durante interminables horas en un apartado cuarto del que cuelgan las propias nubes, envuelto en un tenue crepúsculo. Sin embargo, la habitación parece absorber toda la profundidad que el día ha perdido, mientras que el cielo ha quedado enmarcado en un bajo techo de suaves nubes grises. Los oscuros rincones y sombríos muebles se expanden hasta espacios inmensos, enormes pozos y hondonadas que se pierden en la distancia. Ciertamente, los ecos que se escuchan deben de estar resonando fuera de este cuarto, que amortigua los movimientos con su gruesa alfombra profusamente estampada, sus sillones mullidos y su laberinto de mesas, arcones y armarios de oscura y sólida madera. Porque en este escenario constreñido emergen ecos que un solo vacío de dimensiones sobrenaturales podría crear. Sin embargo, al principio pueden sonar como un gemido reverbante de las nubes en las que dormita una tormenta, y entonces parecen imitar el siseo del océano arremolinándose bajo sobre la resquebrajada tierra. Pero, lentamente, los ecos se diferencian de estos sonidos naturales y adquieren su propia voz, una voz que alcanza increíbles distancias, una voz cuyas palabras pierden su estrato de sentido, una voz que se disuelve en suspiros y sollozos y locuras balbuceadas. Cada hornacina, cada forma, cada sombra del cuarto es elocuente con esta voz, y la atención de uno puede distraerse con este extraño soliloquio, esta música asombrosa, y así puede que uno no perciba que, cuando la tarde se acerca a la caída de la noche, hay algo más presente en la habitación, algo que ha sido sustraído de la vista y espera alzarse a modo de revelación, como el grito en la garganta de uno. Los efectos de tales fenómenos pueden ser bastante severos, dejando a sus testigos en una peligrosa orientación entre dos mundos, uno de los cuales impone su locura y sus misterios sobre el otro. Sentimos la proximidad de la oscuridad que sobrepasa la razón terrenal, de una sierra críptica de sueños cuyas sombras se entremezclan con las nuestras, insuflando su intensa vida hacia la tierra sin aire de lo mundano. Durante un tiempo nos conformamos con residir
dentro de ese crepúsculo metafísico y morar en la profundidad de sus totalidades. Durante largo tiempo, exasperados por preguntas sin respuestas, por respuestas sin consecuencias, por verdades que no cambian nada, aprendemos a embriagarnos del propio ambiente de misterio, del olor de lo desconocido. Estamos extasiados por las sutiles esencias y temblorosos reflejos de lo inimaginable. Al principio, no es nuestra intención buscar orden entre la locura o dar nombre a ciertos misterios. No nos ocupamos de crear un patrón de extrañeza en esa casa. Lo que buscamos, en toda su pureza primitiva, es la compañía de lo espectral. Pero, finalmente, como si estuviéramos poseídos por algún instinto mortal, sucumbimos al espíritu de la intriga e intentamos encontrar un enfoque cotidiano de las glorias amorfas que hemos heredado. Somos como el hombre que, por legado del destino, se instala en otra casa vieja, en una muy parecida a la nuestra. Tras pasar una breve temporada en la cavernosa y elaborada soledad del lugar, se transforma en un espectador de extrañas visiones y sonidos. Luego comienza a dudar de su cordura y finalmente huye de las sombras acechantes, buscando refugio en una ciudad cercana. Allí, entre la buena sociedad de los ciudadanos locales, averigua toda la historia de la casa. Parece ser que hace mucho tiempo tuvo lugar allí una tragedia, un melodrama irreparable que se ha continuado representando muchos años después de las muertes de los actores involucrados. Otros que vivieron en la casa presenciaron los mismos sucesos espeluznantes, y su huésped más reciente se siente profundamente aliviado al saberlo. La fe en su buen estado mental ha quedado triunfalmente restaurada. Es la propia casa la que está loca. Pero este hombre no necesitaba ser así reconfortado. Si el drama espectral pudiera ser rastreado hasta sus últimos orígenes y los otros hubieran sido espectadores de ello, esto no garantiza que cualquier testimonio sobre la casa no estuviera marcado por la locura. Más bien, sugiere un trastorno, una conspiración de la sinrazón que involucra a una pluralidad de lunáticos, un delirio que abarca el pasado y el presente, casas y mentes, los aislados claustros del alma y los interminables espacios fuera de ella. Y es que somos los espectros de una locura que nos sobrepasa y se oculta tras el misterio, y aunque buscamos sentido por innumerables habitaciones, lo único que llegamos a encontrar es una voz susurrando desde el espejo en una casa que no pertenece a nadie. Asco primigenio. No puedo imaginar cómo esta voz invadió el sueño a pesar de que no pertenecía a él. Oh, vida inteligente del futuro de un idiota, decía, escucha esta canción. Si al menos pudieras echar un vistazo conmigo, desde esta simple roca, esta ordinaria losa que, sin embargo, es también un trono ante los mares agitados y la niebla que envuelve un susurrante paraíso. Y bajo esas aguas turbulentas, la lenta y fiera música de un mundo sombrío de monstruos. Y sobre las tierras lisas, ondulaciones caóticas entre enredaderas y vapores verdosos, por encima de la titilante danza de innumerables colas y lenguas, y arriba en los cielos, machadas por encima de nubes de ceniza, se baten unas alas curtidas. Oh, bestia caída, si al menos pudieras ver todo esto a través de mis ojos sin párpados, este sangrado mundo inocente de esperanza. ¿Con qué ahínco seguirás entonces la muerte de todos tus sueños vacíos? Inocente de esperanza, quizás, pensé al despertar en la oscuridad, y sin embargo, oh, lagarto de ojos separados, te oía cantar algo de tu dolor y tu pánico, un paraíso de prehistoria, sin duda, que finalmente expresado, pero una poesía de vida en todo caso, hecha del mismísimo cieno, del fango como tal. Desprecio tu elocuencia y tu mundo, la poesía de una inconsciencia viviente, y ahora busco un estilo más simple de aniquilación.
mis esperanzas permanecen intactas. Tus palabras de lengua bífida fueron una mera y burda intrusión en un sueño de cosas mucho más profundas, lo incomparablemente remoto. Y ahora deja que cierre mis ojos una vez más, para seguir en sueños el camino de regreso, más allá de todo ruido y de números, cayendo en ese mundo donde yo soy hermano del silencio y comparto un solo rostro con el vacío. Pero la voz del reptil continúa burlándose noche tras noche, se retira y despotricará durante todas las húmedas noches de la historia, hasta que esa perfecta tapadera de oscuridad caiga sobre este mundo una vez más. El horror sin nombre. El lugar era un viejo estudio. Le pareció que estaba abandonado, aunque, quién sabe, ciertamente nada allí estaba en su lugar, ni los cachivaches rotos por todos los rincones, ni los papeles esparcidos, ni siquiera el polvo. Los cristales del tragaluz tenían una costra de este polvo. Sin embargo, ¿quién puede saberlo con certeza? Quizás hubo unos intervalos imperceptibles entre la ocupación y el abandono, alguna delgada fase de las cosas que él simplemente no fue capaz de detectar en aquel momento. Se inclinó y recogió unas cuantas hojas arrugadas, parecían ser dibujos. Entonces una fina lluvia comenzó a resbalar por los cristales del tragaluz. Los dibujos, hojeó un gran fajo página tras página ante sus ojos. Eran tan intricados. Todo en ellos estaba formado por extremadamente diminutos cabellos o finas venas, venas de insectos. Había formas, no sabría decir qué se suponía que eran, pero eran algo que se suponía que eran. El modo en que se retorcían y brillaban era sumamente horrible. Una fina lluvia se coló a través de unas delgadas grietas en los cristales del tragaluz, goteaba sobre el suelo y dejaba unas extrañas marcas en el polvoriento suelo del viejo estudio. Se oía a alguien subiendo las escaleras al otro lado de la puerta del estudio. Así pues, se escondió tras la puerta, y cuando ese alguien entró, él, sin volver la vista atrás, salió, bajó de puntillas las escaleras y corrió por la calle bajo la lluvia. Ahora andaba, y la lluvia se escurría con fuerza por las alcantarillas, y vio que algo más también estaba allí. Parecía la cola de un animal, pero era una cola muy elaborada. Era arrastrada lentamente por el desagüe de la alcantarilla y se retorcía de manera extraña. Cuando estuvo más alejada, los detalles intrincados del objeto, esos elaborados diseños en los que creyó divisar un rostro sonriendo apaciblemente, ya no eran visibles, y se sintió aliviado. Pero la lluvia caía ahora con más fuerza, y por ello buscó un refugio en la calle. Era tan solo un pequeño cuarto con un banco de madera, abierto por un lado, y la lluvia resbalaba por el tejado. Largos cordones acuosos de lluvia oscilaban ligeramente al viento. Había mucha humedad allí, y los bordes deshilachados de sombras ondeaban sobre las tres paredes. Olor a humedad mezclado con algo más. Un desagradable enigma invade el lugar, algo en sus propios perfiles, sus contornos, que estaba ocurriendo allí dentro. ¿Era eso de allí un poco de sangre? El banco en el que estaba sentado ahora brillaba húmedo bajo la luz de la luna. En el otro extremo, casi totalmente absorbido por la oscuridad del reducido rincón, había una figura inclinada, casi doblada por la mitad. Gimió y se movió un poco. Finalmente se enderezó y su intrincado cabello enmarañado se desplomó bajo la luz de la luna. Se deslizó sobre el banco, arrastrando su cuerpo y sus harapos lentamente hacia un lado. Él, por otro lado, no podía moverse ni un centímetro, ni un solo músculo. Entonces, desde algún lugar dentro de toda esa enmarañada complejidad, se abrieron un par de ojos y un par de labios, y éstos le dijeron: «Permítame decirle cómo me llamo».
pero cuando la figura se inclinó hacia adelante, sonriendo plácidamente, aquellos labios deformes tuvieron que susurrar sus palabras en la fría y húmeda ojera de un cadáver. Invocación al vacío. 5 velas ardían en todo momento en las 5 puntas de la estrella. Nunca se apagaban. El hombre que estaba de pie en el centro era alto y su frente estaba tensa. La camisa, en otro tiempo blanca, había amarilleado para reflejar la luna en el oscuro cielo sobre los árboles retorcidos al otro lado de la ventana. Dentro solo había una enorme habitación vacía, con la solidaria estrella, las 5 velas y el hombre. También estaba el libro, sobre el que el hombre se inclinó para leerlo en el centro de la estrella, el libro de los malditos. Hablaba de otros mundos, y el hombre los invocó. Tuvo visiones del humo de las velas, bajo la luz de la luna que brillaba sobre el mortecino suelo de la estancia. Los estampados en las paredes giraban a la luz de las velas de la luna. Los mundos se abrían en flor y se marchitaban, gritaban y se detenían, florecían y se pudrían en el humo de las velas, pero todos eran el mismo, todos tenían distintos colores, exactamente como el que él conocía, y diferentes estaciones, cada una latía como un corazón acorralado. «Ya basta de sangre», gritó, atragantándose. «Estos mundos simplemente imitan el mío, y de nuevo, basta ya de sangre». Las velas, la luna y el estampado de la pared y el aullido que se percibía del viento, y todos acordaron darle la bienvenida a este otro mundo, ya que era el de ellos, ahora también sería el suyo. Las llamas apenas se agitaron cuando se estampó contra la estrella, con el rostro tan blanco por encima de su amarilla camisa, y bajo la amarilla luna un hermoso blanco sin sangre. Qué idiotas son los que pensaron que estaba muerto, los que enterraron en aquella tierra pegajosa, tan húmeda y cálida en verano, y oscura como la sangre. El falso misterio. Donde se niega el conocimiento definitivo, el misterio debe reinar. Toda empresa es propiciada por él, todas las palabras se basan en él. Vive sobre todo en las ruinas de ciertas ciudades, donde todo ha sido negado e incluso las sombras se ahogan en el denso éter del misterio. Se puede dedicar incluso un tipo de culto a las ruinas, consagrando objetos terrenales que en su decrepitud lograron un estatus divino. Columnas rotas se desprenden de su carga, renuncian a su función y se alzan serenamente sobre los escombros de viejos frontones. Y las cúpulas y pináculos que todavía pertenecen en alto echan sus redes sobre las grises alturas de un yermo horizonte. Abajo, imágenes talladas de dioses y bestias se abandonan en una fragmentada confusión. Sus imágenes, en otro tiempo perfectas, están ahora apiladas y corroídas y su significado perdido. Los esqueletos desprovistos de toda carne se mezclan abiertamente con piedras y polvo, liberados de los deberes de la vida. En efecto, el ideal de la necrópolis parece ser la aniquilación. Por todos lados, las cosas borran o disimulan su existencia, buscando una máscara de sombras o un velo de pálida luz ondeando sobre superficies desfiguradas, pero su lucha por la oscuridad sigue tan solo siendo una cuestión de forma, una invasión de vitalidad, a una amenaza a las ruinas de ciertas ciudades, y aunque puede llegar bajo distintos disfraces, el resultado será el mismo, una nueva génesis. Justo antes del movimiento de revivificación puede tener lugar una repentina oscuridad que envuelve una ciudad muerta, y en la oscuridad grandes relámpagos de luz crean la apariencia de que las cosas se mueven. Puede aparecer tan solo una niebla frágil que flota entre las ruinas y penetra en todas y cada una de sus grietas, o puede que no haya nada en absoluto, o nada que pueda ser contemplado, y, sin embargo, siempre ocurre que algo comienza a agitarse donde, hasta entonces, todo había permanecido inmóvil. Entonces
Parece que los esqueletos han roto el silencio con gemidos de vida, y hasta que las propias piedras emergen de su suelo y otras cosas se unen en ese despertar, mientras los viejos sueños se hunden en el océano de la desmemoria y las ruinas son recreadas con un nuevo semblante. La fuente de esta resurrección venidera podría seguir siendo desconocida, y sus propósitos permanecen ocultos en los confines más remotos de la creación. Sin embargo, jamás ninguna fuerza ha logrado resistirse a la acción de este misterioso hacedor de nuevos mundos, al igual que no se permite que ningún mundo perdure en su grandeza, porque a nada se le permite un rostro, a menos que éste sea tan solo una máscara sin un alma constante. A nada se le permite una máscara, a menos que ésta pueda marchitarse, y finalmente sea arrancada de su rostro. Y sólo sobre esas verdades todas las cosas podrán prosperar en las grandes cadenas de ese extraño e interminable sueño, y florecerán, por así decirlo, en la misteriosa atmósfera de devastación, porque allí donde el misterio sirve de cimiento, sólo ruinas pueden ser erigidas. Allí toda estructura es secretamente arrasada al hendirse, porque debajo yacen los ondulantes sustratos de una forma de vida extraña que no se mezcla con ninguna otra. Sin embargo, aún es sorprendente que tampoco tolere durante mucho tiempo la dignidad de un deterioro pintoresco y, por ello, se arrastra eternamente por las ruinas desoladas de ciertas ciudades para profetizar el sueño de éstas. Entonces las ruinas resucitan con nuevas formas, el decorado se alza en otro escenario, las caras alegres pintadas sobre actores muertos con las extremidades atascadas con cables, pero el propio misterio permanece, guardado, su vida sellada lejos de su creación, y en un mundo que simplemente parece poseer una vida propia, desfilan figuras en un estado de terror que es inmortal, inmutable, y que perdura a través de todas las fases de un fatídico suplicio, como su único e inviolable derecho de nacimiento. La ecuación interminable. Tras calcular nuestro número de días en este mundo, todavía tendremos que multiplicar este total varias veces para incluir nuestros sueños. Esos días dentro de nuestras noches, varias vidas más deben ser añadidas, incluyendo aquellas en las que los muertos continúan viviendo y aquellas en las que los vivos están muertos, aquellas en las que los sucesos tan triviales como una risa inocente adquieren una profunda importancia y aquellas en las que los acontecimientos más sorprendentes no tienen ninguna en absoluto. Aquellas que se tornan sumamente extrañas por poderes sobrenaturales y aquellas en las que la propia magia parece algo cotidiano. Aquellas en las que hacemos de nosotros mismos y aquellas en las que parecemos ser otra persona. Aquellas en las que todo parece aterrador y dañino y aquellas en las que la indiferencia es la única nota que suena desde el principio hasta el fin. Estas contradicciones hacen que nuestros sueños parezcan insignificantes, y esto es lo que hace que sean ignorados en ese cálculo de nuestros días. Pero todavía quedan aquellos sueños que esperan que lleguen otros sueños cuyos términos y condiciones los anulen. Son sobras de sueños, nuestros días oscuros, que aún tienen que someterse a las matemáticas y que son los únicos que cuentan para cualquier cosa, y lo mismo ocurre con nuestros días de vigilia. Solo unos pocos de ellos evitan quedar anulados por la contradicción, ese proceso de anulación que actúa todo el tiempo. En cualquier caso, ni los sueños ni los días sobreviven mucho tiempo antes de que sus contrarios los aniquilen. Es bastante probable que, en nuestros últimos instantes, no quede nada hacia lo que echar la vista atrás y contemplar como nuestra vida, pero ¿perdurará este mismo vacío o será también anulado
por aquella forma de existencia inviolable e insospechada, terminando finalmente en una especie de doble inconsciencia? El espejismo eterno. Las ilusiones luchan contra ilusiones, y en el extenso silencio de aquel paisaje nada se asienta ni es definitivo, a excepción de la imagen de infinidad presentada por las estrellas y la negrura que parece extenderse inmensamente allá arriba. Y es que abajo, cualquiera podría jurarlo, se extiende otra negrura, un antiplano de ébano interminable, cuya superficie es como de piedra pulida. Allí parecía que el cielo había lanzado estrellas, colocándolas dentro de la brillante oscuridad del mundo, para que éste pueda contemplar desde lejos estas refulgentes reliquias, titilantes desechos de su antiguo tesoro, los restos brillantes de sus sueños. Así pues, un tanto arriba como abajo, se puede contemplar el parpadeo de estas motas luminosas, cuerpos temblorosos, cautivos en la red intacta de su negrura, y la propia red abismal parece temblar. Y es que nada allí está en paz o seguro de su naturaleza, incluso el vacío que separa la luz de la estrella de su reflejo sobre la gran llanura cristalina es un vacío de imitación, porque tras haber convertido la tierra en su espejo, el cielo ya ha mirado durante demasiado tiempo y demasiado profundamente, penetrando en sí mismo y abrazando sus propias visiones, saturando la distancia entre la cosa y su simulacro. Todo espacio es virtual, el infinito es una ilusión. Allí, en aquel paisaje, una dimensión ha muerto, aniquilando la profundidad y dejando atrás de sí tan solo una refulgente imagen que parece flotar a lo largo y ancho sobre la superficie infinita de un océano negro. Y se cuenta que este océano es en sí mismo simplemente un fantasma refulgente, atisbado por ciertos ojos que pueden ser vistos mientras se deambula por las calles de extrañas ciudades, ojos que son como dos estrellas enterradas profundamente en un espejo negro. El orden de la ilusión. Le parecía que los viejos misterios habían sido creados para otro universo y no para el que él había llegado a conocer. Sin embargo, no había ninguna duda de que en otro tiempo le habían impresionado profundamente. Ebrio de asombro, del mismísimo crudo asombro, podría no haberse apartado jamás del filo dorado, blandido en alto por manos ensangrentadas de la máscara con 7 ojos, el ídolo de las lunas, de la ceremonia llamada Noche de la Noche, junto a otros ritos de iluminación y todas las inmemoriales doctrinas derivadas de sus frenesis. ¿Cómo es posible que le fallaran? ¿Cuándo fue la primera vez que se sorprendió a sí mismo, impacientándose con su música y sus rotaciones? ¿Cuándo tuvo lugar el primer momento en el que contempló estos misterios y descendió hasta otra clase de asombro? Antes de que se descubriera su decepción, se marchó y regresó a su antigua secta. Sin embargo, no perdió ni un minuto en tratar de encontrar una nueva. Desafortunadamente, se planteaban los mismos problemas en todas ellas. Todas, desde su punto de vista, quedaban anuladas por sus propias profundidades y por un conjunto de misterios que no alcanzaban a romper la superficie del alma insondable. No lograban mirar de frente todas las cosas. Todos estos misterios condenaban así todo lo que quedaba fuera de ellos como algo trivial. Mereciera dicho destino o no. La injusticia era su esencia y su poder. Se habían creado estas rutinas de iluminación realmente para un universo no socavado por la farsa y la confusión. Pero incluso soñar con un lugar de estas características resultaba inútil, especialmente cuando él podía concebir un plan más ajustado a sus propósitos. Estos propósitos implicaban ni más ni menos que la invención de un culto, sin duda un culto solitario, más ajustado a su visión profana. Se propuso localizar un lugar de veneración,
un reemplazamiento abandonado, viejo, aislado y decrépito. De hecho, tenía muchos lugares entre los que elegir, y por un método de selección completamente arbitrario, pronto logró instalarse en uno de ellos. En esta estructura sobrenatural, tejado desmoronado y maltrechas paredes, se atrincheró con los fetiches de su nuevo credo. Estos consistían en cualquier cosa que pudiera encontrar y que tuviera un aura divina de desuso, de incumplimiento, de desesperanza y desintegración, de grotesca imbecilidad y sin sentido. Tenía expuestas muñecas con caras rotas en los rincones y sobre pedestales desmoronados. Arrancó la raíz, flacos árboles sin vida de sus tumbas naturales y los trasplantó a las losas agrietadas del mosaico del suelo. Luego colgó lámparas con gruesas tulipas de losas agrietadas con cristal verde y cadenas oxidadas desde el techo, y las marchitas ramas de los árboles se bañaron de tonos de moho lívido, así como los rostros de las muñecas y de varias criaturas momificadas, incluyendo 2 abortos humanos que flotaban en tarros en extremos opuestos en un altar recubierto con harapos. Sus vestiduras también eran harapos, y los bordes a jirones se agitaban como hojas muertas a punto de caer. De pie frente al altar, elevó los brazos sobre algo que humeaba, que eran sus propios excrementos secos sobre un plato manchado. Paseó la mirada por el bosque muerto, del cual él era el rey, por las quebradizas ramas retorcidas, algunas de las cuales estaban adornadas con muñecas colgantes y otros adornos, por todos los distintos materiales de desecho que había añadido a su colección, y finalmente por las verdes aguas de aquellos 2 tarros ocupados que brillaban sobre los andrajos del altar. Se preparó sus labios para hablar y no dijo nada. Tan abstraído estaba por una truculenta satisfacción. Su viejo asombro había quedado asolado y su hambre por farsas saciado. Pero esta satisfacción no duró. ¿Cómo podría? La ilusión lanza su invisible resplandor sobre todas las cosas, sin importar a qué niveles de envilecimiento se haya tenido que recurrir para ganar. Da igual lo que pudiera parecer, más pronto o más tarde se mostraría en su grandeza. Así pues, gradualmente el patético mundo sin brillo que había creado y que se había esforzado por mantener bajo, se había elevado rebeldemente por encima de su decrepitud superficial, y se revistió de una especie de grandeza ante sus ojos. Las extremidades desnudas de lo que en otro tiempo fueron árboles y que ahora eran objetos vacíos, abstracciones huecas ridiculizadas por el sarcástico verdor de las verdes lámparas, sufrieron una transfiguración y heredaron la versatilidad de todos los símbolos y la dignidad de un suelo. Cada una de las muñecas desfiguradas, imitaciones viles y dementes de la pesadilla humana, abandonó su maldad y se revelaron como las protectoras de innumerables misterios inefables y una mirada de encantamientos secretos. Y los cadáveres precoces sobre el altar ya no flotaban inútilmente, embalsamados en sus úteros de nebuloso cristal, sino que planeaban serenamente en escalmadas brasas de infinito asombro. Fracasaron sus estruendos por despojar de sus galas a los objetos y sucesos y existir solo en el bálsamo de la desolación. El experimento tan solo había posibilitado el descubrimiento de un estrato más profundo que la valía en las cosas, y tras haber revelado este sustrato, sus ojos comenzaron a devorar sus tesoros con todo su salvaje asombro. Todo comenzó a estar sometido a una farsa no creada por él y a un ataque de confusión que amenazaba con profanar su precioso mundo de muerte. Pero es que había quizás un origen más profundo que esa farsa y confusión que pudiera ser exhumado bajo la engañosa riqueza que tan rápidamente había agotado. Si así era, a estas alturas, él no poseía la ambición suficiente para averiguarlo.
derrumbándose sobre el destrozado mosaico del suelo, desplomándose bajo los ahora bonitos árboles con muñecas colgando, yació miserablemente en el ropaje andrajoso de la desesperación durante todo un día y hasta bien entrada la noche. Pero cuando se aproximaban las horas más tardías de la velada, le inquietaron unos sonidos distantes. Había estado alejado de su antigua secta tanto tiempo que, al principio, no reconoció el peculiar clamor de la ceremonia llamada la noche de la noche. Cuando salió al frío aire del exterior de su solitario templo, contempló la rotación de sombras sobre la cima de las colinas. ¿Cómo podrían percibir en su locura?, se preguntó. Sin embargo, por razones que están más allá de toda explicación, se unió a ellos. Y ellos le dieron la bienvenida, porque pudieron ver las terribles experiencias por las que había pasado, los poderes que había ganado. Él, por otro lado, no sentía nada, pero devoraba con facilidad todos los honores que se le ofrecían. Estos eran el único sustento que quedaba, que satisfacía su hambre por la farsa. Y cuando le ofrecieron los accesorios de sumo sacerdote, no pudo reprimir una sonrisa mientras contemplaba el amplio y muerto cielo. Ahora son sus manos ensangrentadas las que sostienen en alto el filo dorado. Es suyo el rostro tras la máscara de 7 ojos, y es él quien se yergue en ropajes brillantes ante el gigantesco ídolo de las lunas, temblando en todo momento por el asombro. Fin.